Bueno, ahí estamos. Bueno, seguimos con lo que veníamos. Equivalentes y órdenes. ¿Paisado? Bueno. Le pongo sin tilde porque se ve que no sabe poner sin tilde. No. Bueno, estamos con este tema. Bueno, no voy a repasar todo lo que hemos visto. Básicamente son dos herramientas para calcular límites. Equivalentes ya habíamos terminado de mirarlo casi todo. Estábamos con órdenes. Y después con órdenes, y se pueden calcular equivalentes también, y con equivalentes se pueden ver los órdenes. Así que están muy relacionadas las cosas. Entonces la vez pasada habíamos terminado con equivalentes y habíamos comenzado con órdenes, y nos había quedado una cosa en el tintero de equivalentes, que es esta cuestión que la habíamos puesto en número 6. Que era que si tengo una función f de x equivalente a g de x y g de x tiende más infinito, todo eso cuando el x tiende a algo, o sea, esto tiende más infinito cuando x tiende a algo, y esto también son equivalentes cuando x tiende al algo ese. Si pasaba eso, entonces los logaritmos, el logaritmo de f de x es equivalente al logaritmo de g de x. Eso lo habíamos anunciado, habíamos visto un par de ejemplos, pero no lo probamos. Vamos a probarlo ahora. Ahora ya. Bueno, entonces, ¿qué hago? Vamos a poner acá. ¿Eso? Bueno, está. Este programa no deja de sorprenderme. Quería poner acá la palabra cuando. Todo se refiere a cuando x tiende a alfa. Este último equivalente también. X tiende a arroba, pues ahí. Este último también. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Nada, yo quiero probar que estas dos cosas son equivalentes. Me planteo el cociente. Me planteo el logaritmo de f de x dividido el logaritmo de g de x, y intento demostrar que eso tiende a 1. ¿Ah? Bueno, ¿cómo hago? Bueno, hago así, sumo y resto el logaritmo de g de x en el numerador. Eso lo escribo como logaritmo de f de x menos logaritmo de g de x más logaritmo de g de x. Profe, Sí. una pregunta. ¿Está medio relacionado con las propiedades de los logaritmos cuando hacemos este tipo de cosas? Sí, voy a usar, todavía no usé, pero voy a usar ahora, propiedad del logaritmo. ¿Ah? Por ahora lo que hice fue sumar y restar lo mismo arriba, así que
se mantiene la igualdad. ¿No? Esto se cancela con esto, se está sumando y restando y me queda solo esto. Y es esto. Bueno, ahora sí quiero usar, bueno, capaz que todavía no. Primero voy a separar esto en dos, bueno, en dos cocientes. Esto dividido esto, y por otro lado esto dividido esto. Bueno, a ver, esta resta con la propiedad del logaritmo es igual a qué. A una división. Ahora decirlo bien todo. Logaritmo de f de x dividido g de x. Ahí va, logaritmo de una división. Ahí va. Perfecto. Bueno, entonces ese lo escribimos así. Ese lo escribimos como el logaritmo de f de x dividido g de x. Bueno, entonces dijimos este sobre este. Igual me quedó muy arriba el igual. Sobre... lo copio de por vago. Sobre ese más, bueno, el resto. Esto sobre esto, que es 1. Claro. Bien. Bueno, ahora sí. ¿A cuánto tiende esto que está acá? A 1, A 1. ¿Por qué? porque son equivalentes. Ahí va, lo que estamos suponiendo. ¿Sí? Esta es la hipótesis. Esa parte de lo que estamos suponiendo. Entonces tiende a 1 eso. Está buenazo. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿qué pasa con el logaritmo? Con todo lo de arriba. Tiende a 0. Tiende a 0. Que es el logaritmo de 1, ¿no? Está buenazo. ¿Y el de abajo? O bueno, deberíamos hacerlo por partes también. ¿Qué pasa con g de x? Pero che, ¿a cuánto tiende? Algo. A infinito. A más infinito. En realidad lo importante es que tienda a algo, no importa, tienda a más infinito. Estamos suponiendo también. ¿No? Son cosas equivalentes que tienden a infinito. Si no, no vale los logaritmos son equivalentes. Tiene que además cumplir esto. ¿No? En realidad alcanzan que cumplir algo. En realidad lo que importa, digamos, que no tienda a 0, vamos a decir. Pero bueno, por lo general esta propiedad se aplica cuando tiene infinito. Si tiene infinito, g de x también lo estamos suponiendo. Tiene más infinito. Vamos a verlo. Y ahora sí, entonces todo el bicho de abajo tiende a... ¿Cuánto? A más infinito. A más infinito. Acá. Y entonces todo el cosentero, ¿qué pasa? Si el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a infinito, a más infinito, ¿qué es? ¿Indeterminado? ¿Indeterminado eso? Es una pregunta. Un número muy chiquito. Tiende a 0. Ahí va. Pero este razonamiento que estoy haciendo ahora, no hay que ir a fijarse en ninguna tabla. Tenés que dar cuenta sin mirar en ningún lado, simplemente razonándolo, utilizando la idea intuitiva del límite. Si no logras hacer eso, no estás entendiendo ni siquiera el paso 1 de los límites. Lo que uno tiene que pensar acá, digamos, es algo que tiende a 0 dividido algo que tiende a más infinito, escrito así, lo escribo yo, pero no es el número 0 dividido el símbolo más infinito. Es algo que tiende a 0 dividido algo que tiene más infinito, para saber cuánto da eso, con el igual, así, o mal escrito, uno tiene que pensar, un número muy pequeño dividido un número gigante, ¿cómo es? Y muy pequeño, no hay otra. Más pequeño todavía, si está dividido algo muy grande,
Ori, Sí, ¿puedo hacer una consulta? sí. Me surgió 1 al infinito. ¿Es indeterminado? Sí. ¿Por qué? Vale, ahora lo miramos. Ahora lo miramos eso. Entonces, entonces, algo muy chico dividido algo muy grande, muy chico, bueno, sí. Entonces tiende a 0, no es ningún indeterminado. Está perfecto. Y bueno, entonces, en definitiva, todo junto, ¿a cuánto tiende? A 1, porque este cacho tiende a 0 y este cacho tiende a 1. 0 más 1, 1. Bueno, listo, tendió a 1. Ahí terminó la demostración. Quedó probado que el cociente, lo reescribí de esta forma, tiende a 1. Y si tiende a 1 son equivalentes. Entonces, se da cuenta. Es una demostración. Está. Esto era lo último de equivalentes antes de entrar en órdenes. Ahora deberíamos empezar con orden. Pero antes vamos a mirar eso que dijo el compañero ahí. ¿Alguna pregunta de hasta acá de esto? La verdad se entiende. Está bien. Bueno, voy a aprovechar para hacer una cosa. Bueno, no, voy a sacar esto y voy a poner la otra hoja. Salgo. Está. Bueno, vamos a mirar el... Uno al infinito. ¿No? Bueno, para hacerla corta ya hemos visto algunas indeterminaciones. Infinito menos infinito, el 0 por infinito, el infinito dividido infinito y el 0 sobre 0. En realidad no me acuerdo si esta vimos o no. Creo que alguna me saqué. Bueno, no importa. Son todo lo mismo. Estas tres son las mismas indeterminaciones. Porque unas se ponen en función de lo otro. Por ejemplo, suponete que vos estás parada en una de este tipo. Vamos a ponerle, vos tenés A tiende a 0. Y B tiende a infinito. Más infinito o menos infinito, uno de los dos. Suponete que tenés esto. A por B. Ahí tenés algo que es 0 por infinito, es indeterminado. Bueno, pero esto lo podés reescribir así. B dividido 1 sobre A. Bien, para no armarse el lío, piensa en el 0 más y más infinito. Más o menos para... Bueno, pero bueno, entonces ahí ¿qué tenés? Este tiende a más infinito y este tiende a más infinito. Que pasé de esta a esta. ¿No? Y bueno, y se puede pasar a esto también. Son las mismas indeterminaciones reescritas de otra forma. Puedo escribirlo como A dividido 1 sobre B. Y bueno, ahí tenés, tienden a 0. Ahí lo tiene 0. Y el 1 sobre B tiene 0. ¿Está? Así que
Acá está escrita como 0 por infinito, acá quedó escrita como infinito sobre infinito, acá como 0 sobre 0. Entonces, estas tres son la misma cosa en realidad. Y también la misma cosa que esta. Bueno, no es la misma cosa que esta en realidad. Sí, pero está vinculado, digamos. Entonces, digamos, habría una indeterminación que es esta y después un grupo de 3 indeterminaciones que son estas tres, que son más o menos la misma cosa, porque todas si tengo una así, la puedo reescribir como un infinito sobre infinito, y si la tengo escrita así, la puedo reescribir como un 0 sobre 0. Entre ellas puedo pasar de una a la otra, reescribiendo la expresión, ¿no? Con trucos de dividir y multiplicar nomás. Bueno, entonces, hice ese, borro todo esto, más o menos esas son las indeterminaciones que ya más o menos habíamos visto. Aquí, que no joda. Bueno, entonces ahora vos suponete que tenés una cosa A que tiende a 1. Y tenés una cosa B que tiende a más infinito. Entonces, la pregunta es, A elevado a la B, ¿qué onda? Y bueno, hay que pensar. Suponete que B, hay que ver cada uno para dónde tira. Suponete que A es un número que se va acercando a 1 y B se va haciendo muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo elevo A elevado a la B? Bueno, entonces vamos a hacer lo de siempre. Vamos a suponer que uno se queda quieto y que el otro tiende. Por ejemplo, ¿qué pasa si B se queda quieto, pero el A tiende a 1? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa si ¿Y yo todo tiende a 1? hago A a la un B que queda quieto? Ahí eso tendría, este sería un número fijo, pero este está tendiendo a 1. Ahí tendería a 1. ¿No? Esto es, si B fuera fijo, después se le puse un 0 ahí, para decir que es un número fijo en el exponente, pero el A tiende a 1, como dice acá. Entonces ahí tendería a 1. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, ahora dejo el A quieto, en vez de poner un A que tienda a 1, lo dejo, está cerca de 1, pero quieto. No se va acercando a 1 cada vez más. Está cerca de 1 y lo dejo quieto, 1,01, yo qué sé, 0,99. Pero el B sí tiende más infinito, ¿qué va a pasar ahí? ¿Tiende a 1 también? A ver, si yo tengo un número fijo elevado a la bruta cosa cada vez más grande. ¿Y se va a hacer cada vez más grande? ¿Qué dicen los demás? Tengo un número fijo. Acá en Pero este uno, no importa cuántas veces lo multiplique por sí mismo, va a seguir siendo uno, ¿o no? Claro, por eso era mi pregunta, pero si es por derecha o por izquierda, ahí está el problema. Está bien. Para que me colgué y no escuché nada. ¿Qué fue lo que dijo el primer compañero primero? Lo que dijo es que si uno elevado a cualquier número siempre va a ser uno, pero acá Eso es sí. una tendencia a derecha o por izquierda. Si es por Claro. derecha se va a hacer por izquierda, va a tender a un número chico, porque algo chico multiplicado muchas veces, ¿no? Algo menor que uno. Ahí va. Habrían 3 casos en realidad, digamos. Si yo tengo un número que anda cerca de 1, pero fijo, porque yo le puse a 0, le puse ahora, es un número que anda cerca de 1, pero está fijo, no se sigue acercando y acercando a 1. Está cerca de 1 y lo fijo. El B sí, es un número muy grande y lo sigo, y pienso que se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. ¿Ah? Bueno, entonces habrían 3 casos. Esto va a dar más infinito si el A0S es positivo. Va a dar 1 si el A0 es 1. Y va a dar 0 si el A0 es menor que 1. ¿Sí?
En realidad tiene que ser mayor que 0 también. Entonces, salvo que el A sea exactamente igual a 1 todo el tiempo, salvo ese caso, que en general no va a ser, porque si pongo, si estoy estudiando el caso que tiende a 1, vamos a quitar el caso en el que A sea constante igual a 1. Vamos a quitar este caso. Y no sería como dijo el compañero, simplemente. Es como que tenga A igual a 1 y B lo que sea, va a dar 1 siempre. Lo que dijo el primer compañero. Está. Entonces, bueno, si está tendiendo a 1, pero no es 1, o tiende a más infinito o tiende a 0, según si es por izquierda o por derecha. Entonces, los intereses, lo que hace B y lo que hace A son cosas diferentes. Si fuera por B, la cosa tiende a 1. Perdón, si fuera por el A que tiende a 1, esto tendería a 1. Pero si fuera por el B, esto no tendería a 1, o tendería a más infinito en este caso, o a 0 en este caso. Entonces, cinchan para diferente lado, tiran para diferente lado las dos partes de la expresión. El A hace fuerza para que todo tienda a 1, y el B hace fuerza para que todo tienda, bueno, o a más infinito o a 0. No van para el mismo lado. Si fueran para el mismo, si las dos fueran para el mismo lado, los dos tienden a 5, en los dos casos tienden a 5 y otro tiende a 5. Pero no, compiten. Uno hace fuerza para un lado y el otro hace fuerza para otro lado. Entonces ahí hay que ir a mirar qué es A, cómo tiende a 1, qué es B, cómo tiende a infinito. Entonces, por eso es indeterminado, porque no se sabe. Después vamos a pensar otro más. ¿Qué pasa si yo digo 0 al infinito? Ahí, en ese caso. ¿Qué pasa si yo tengo, vamos a pensar de vuelta ahora, una A que tiende a 0, 0 más, vamos a suponer, y tengo un B que tiende a más infinito. ¿Qué pasa con A elevado a la B? ¿Se sabe qué va a pasar? Eso está bien determinado. Es indeterminado también. A ver, yo tengo un número muy chico, el A. No solamente que es muy chico, sino que se va haciendo cada vez más chico todavía. Si quieren, primero vamos a pensar, es chico, pero todavía no. Un A chico, cercano a 0, pero fijo. Piensen en 0,1, si quieren. Y elevado a la B, ¿qué va a pasar ahí? Tiende a 0. No Eso va 0, a ser más. al 0 chico, pero fijo. No lo hago tendría que más. No pienso que estoy haciendo, es chico y después sigue siendo más chico y más chico y más chico y más chico. No le pido que haga eso. Que sea chico y se quede quieto. Pero el B sí, que tiene más infinito. Está, tiende a 0. Bárbaro. Ahora vamos a suponer que está. El B es muy grande y se va haciendo cada vez más grande. Pero vamos a suponer que está fijo. Grande y fijo. Grande. Pero hago A a la B0. Y el A tiende a 0. Pero el exponente es grande, pero fijo. Pero grande. ¿Qué va a pasar ahí? Tiende a 0. Tiende a 0. No hay ningún problema. Los dos hacen que la cosa sea muy chica. Es como que yo te digo, algo que tiende a más infinito, más algo que tiende a más infinito, y las dos cosas se hacen muy grandes, porque cada uno por separado hace fuerza para el mismo lado, hace fuerza para que toda la cuenta sea enorme. Ahora, si fuera un menos, ahí ya es otra cosa. ¿No? Es lo mismo.
Entonces, en este caso no hay ningún problema, es claramente tiende a 0, no es indeterminado, está totalmente determinado lo que va a pasar. Algo muy pequeño, elevado, y que todavía se va haciendo cada vez más pequeño, elevado a algo muy grande, que además se va haciendo cada vez más grande, más allá de toda cota, y está clarísimo lo que va a pasar, va a tender a 0, va a ser más pequeño también. No hay ninguna confusión. Así que eso no es, y yo qué sé, si tengo, no sé, otra. Bueno, así que escrito mal, eso sería 0 al infinito igual 0. No sé, infinito al infinito, ¿qué pasa? ¿Da algo o es indeterminado? ¿Quién da algo? Algo? No me van a plantear todo de vuelta esto. Algo que tiene infinito, elevado a algo que tiene infinito, a más infinito. Infinito. Infinito, claro, ninguna confusión. Un número gigante elevado a los números gigantes es más gigante todavía. No sé. Y bueno, a ver cuál es el otro. Esperá. 1. ¿Cómo es este otro? 0 a la 0. 0 elevado a la 0. Un número muy chico elevado a un número muy chico. ¿Cómo va a dar? Muy chico, muy grande, tiene algo, no se sabe, o sea, es indeterminado, depende. Bueno, entonces esto lo dejamos para pensar. Sí. Hacer esto es lo que uno tiene que pensar cuando va haciendo el práctico. Pensar en esta situación. ¿Está? Pero dejamos para pensar el 0 a la 0. ¿Está? Ahí hablamos un poquito de lo que había dicho el compañero acá. De la denominación esa, bueno, de otras cosas parecidas. Bueno, entonces, vamos con órdenes. Pongo una nueva ahí. Bueno, entonces, bueno, habíamos dicho así. Vamos a repasar la definición ahora. F de X. F de X es dominado por G de X, o que G de X domina a F de X, era como lo leíamos, domina este, o este es dominado por este. G de X domina F de X, sí, solo cuando X tiende a alguna cosa, ¿no? Sí, solo sí, el cociente, ¿cómo va? Sí, solo sí, el límite, cuando X tiende al algo S, del cociente, da 0. Creo que entra todo en un renglón, ¿no? Esa era la definición de dominio. A veces se dice que G es de mayor orden que F, o que F es de menor orden que G. Aunque el significado de eso, de mayor orden y de menor orden, no siempre es este mismo. Entonces, nosotros para no entrar en eso, vamos a decir domina. Esto ya lo habíamos hablado, ¿no, profe? De Sí, que sí, está ese X repaso nomás. sí. El repaso de esto, ¿está? Entonces, esto lo leemos como que G domina a F. Bueno. Pero también van a escuchar a veces que dice, yo también a veces voy a decir G es de mayor orden que F, pero
Es lo que les digo. A veces mayor orden significa otra cosa. Lamentablemente han usado la palabra orden para referirse a algo inapropiado. Bueno. Entonces, habíamos visto esto y habíamos visto unos ejemplos nomás, ¿no? Entonces vimos unos ejemplos. Vimos que digamos, yo tengo x a la alfa, es de menor orden que x a la beta, cuando x tiende a más infinito. Lo voy a poner. ¿Qué tiene que pasar con alfa y con beta para que pase eso? Para que el x a la beta domine a x a la alfa. Vieron, ahí ya dije mayor orden. Y bueno, tiene que pasar que alfa sea menor que beta. Y que tenga exponente más grande, domina el otro. Si alfa es menor que beta, el x a la alfa es de menor orden que el x a la beta. O sea, es dominado. ¿No? Y después vimos qué pasaba cuando x tendía a 0. ¿Se acuerdan del otro ejemplo que vimos? Entonces, ¿qué tenía que pasar con alfa y con beta para que x a la alfa dominara a x a la beta cuando x tiende a 0? Y bueno, lo que tenía que pasar es al revés, que alfa que tenga menor exponente es el de mayor orden, es el que domina. ¿No? Básicamente porque un número cercano a 0 elevado a un número grande es más chico todavía. Eso por ahí pasamos recién cuando estuvimos pensando en los límites ahí, de A a la B. ¿Sí? No, estos son 2 ejemplos, creo, nomás de órdenes. ¿Ah? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a mirar propiedades. Después vamos a mirar en el práctico ustedes tienen una tabla. Vamos a mirar la tabla primero, entonces que estamos acá. Vamos a poner entonces tabla de órdenes. ¿Ah? Estos dos serían parte de la tabla de órdenes, pero son tan evidentes que no los voy a incluir en la tabla. Solamente voy a poner la única línea relevante de la tabla, que es esto. Si uno tiene logaritmo de x, eso es de menor orden que x a la algo, y eso es de menor orden que e a la x, cuando x tiende a más infinito. La tabla tiene un solo renglón, digamos. Es eso. ¿Ah? Y el alfa tiene que ser un número positivo. Lo voy a poner acá abajo. O sea, y lo vamos a aceptar esto. O sea, básicamente estamos asumiendo que se cumplen estas 3 cosas. Que si uno hace el límite, cuando x tiende a más infinito, de este sobre este, tiende a 0. Que eso tiende a 0. Este sobre este tiende a 0. Este sobre este también, y este sobre este también. ¿Está? Esas 3 cosas se pueden demostrar, pero habría que
fijarse bien cómo se define el logaritmo, cómo se define e a la x, cómo se define x a la alfa, ¿no? Bueno, entonces, esos tres límites que dan 0 los vamos a suponer ciertos. ¿Vale? Vamos a basarnos en eso. ¿Vale? Por ser un curso posterior, podrán demostrar esto, ¿no? Ver que es cierto. Más o menos gráficamente, la cosa es así. E a la x es una cosa que arranca acá y crece zarpado. E a la x crece exponencialmente, nunca mejor dicho, es la exponencial, la función exponencial. Se va haciendo muy empinada enseguida. ¿No? Tengo un x acá, todo lo que va creciendo y después empieza a crecer brutalmente. El logaritmo es lo mismo, pero da vuelta, es esta gráfica da vuelta así. Entonces, va creciendo, la altura esta va creciendo, pero muy despacito. ¿Está? Y el x a la alfa es algo que anda en el medio ahí. A ver. Según si el alfa fuera igual a 1, el x nomás, sería la recta esta acá. Mauri, Sería x. Sí. E a la... Ah, porque no es... No, pero igual. E a la 0, por ejemplo, es 1. Y logaritmo de 0 es 1. Sí, pero esto es cuando tiende más infinito, ¿eh? O sea, Sí, hay que comparar estas gráficas para valores grandes de x. Está bien, está bien. A lo que voy es que se cortan las dos funciones, se cruzan en algún momento, en algún punto. No, está mal ahí, ¿no? Está. Está mal acá. Quedan como espejo, me parece. Hice mal ahí la gráfica. No se cortan ahí, no se cortan. Sí, hice cualquier cosa. Vamos a arreglar un poquito esto. Claro, La x es así, y esto de acá, y este es así, para acá, está. Pues esta parte no importa, yo quiero mirar de cierto lugar para adelante. Pero está, gracias por corregirme porque había dibujado cualquier cosa. Está. Y bueno, si fuera x a la algo positivo, sería más o menos así, que sería como una parábola, por ejemplo, el cuadrado, pero nunca tan rápido como esto. Si fuera raíz cuadrada de x, algo menor que 1, el exponente, sería así, x a lo medio. También crecería más despacio, pero nunca tan despacio como esta. La que crece, la peor de todas es el logaritmo. La peor de todas, la más chica de todas. Entre medio están todos los x a la alfa posibles. Y la exponencial está arriba del todo. Más o menos en el dibujo es eso. ¿Ah? Pero bueno, digo, para tener una manera de acordarse. ¿Ah? Los x a la alfa andan todos ahí entre medio. ¿Ah? Pero la exponencial va a crecer más rápido que cualquiera de estos. Y cualquiera de estas va a crecer más rápido que el logaritmo. Entonces, cuando yo divida, por ejemplo, el logaritmo dividido uno de los, yo que sé, dividido el x al medio, va a dar casi 0, porque esto dividido esto. Y eso va a ser muchísimo más grande que eso, allá, lejos, cuando x tiende a más infinito. ¿No? Bueno, ahí lo dibujé medio rápido. Si quieren ponen GeoGebra, grafican y miran las gráficas como son. Y se convencen. Bueno, entonces eso lo vamos a aceptar. Entonces vamos a hacer unos ejemplos con la tabla. Vamos a suponer que tengo esto. Vamos a suponer que tengo esto. Como ejemplos. Para usar la tabla. Vamos a suponer que me preguntan el límite. Cuando x tiende a más infinito de ponerle.
A ver qué le puedo poner. Logaritmo de x de 2x más 1 sobre 2x más 1 raíz. A ver si podemos hacer esto. ¿Cuánto? La pregunta es calcular ese límite. Tiende. Ah, no, no dije nada. O sea, creo que tiende a cero porque la de abajo es una potencial y la de arriba es un logaritmo. Ahí va. Eso que está ahí tiene olor a esto que está acá. Una logarítmica y una potencial. Tengo la logarítmica dividido la potencial. Debería dar 0. El tema que acá no dice el logaritmo de x y acá no dice. Este sería el alfa sería un medio, ¿no? No dice logaritmo de x y raíz de x. Dice esta cosa, 2x más 1 y 2x más 1. Pero bueno, es como con la tabla de equivalente. Estas cosas valen si en lugar de x hay, hay una cierta función que tiende a más infinito. Logaritmo de 2x sobre raíz de 2x. Ahí va, de 2x más 1 eso. Entonces, digamos, lo voy a escribir acá abajo. Yo sé, la tabla también vale para cuando en lugar de x dice cualquier función u. Entonces yo sé que el logaritmo de u, de cualquier función u, es el menor de orden que u a la 1 medio. Si la función u tiende a más infinito. O sea, eso está implícito en la tabla, ¿está? Acá en esta parte, no sé si se ve. En esta parte, por ejemplo, ahí dice x, como que es la variable, y la variable tiene más infinito. Bueno, también vale si donde dice x ponemos una función u. Es lo que estoy diciendo ahora y lo estoy escribiendo explícitamente. Está con f igual a 1 medio. Y bueno, entonces, ¿quién sería nuestra u acá? Esto. Eso sería u. Y tal, como dice eso, logaritmo de menor orden, o es dominada por u a la medio, bueno, es exactamente lo que tengo acá. Como logaritmo de una cosa dividido raíz de la misma cosa, y la cosa, el 2x más 1, tiene infinito. Entonces sabemos, por la tabla, que uno es mayor que el otro, o sea que el límite es 0. ¿No? Entonces, pasa eso. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Límite cuando x tiende a más infinito de u dividido no, 1, perdón, ya me estaba equivocando. X dividido a la x al cuadrado. O si quieren, vamos a ponerle acá vamos a ponerle x a la 10. Está, ahí, eso, ¿cuánto da?
0, 0. ¿Por qué? porque e a la x al cuadrado es de mayor orden que x a la 10, ¿Dónde dice eso? en la Él, tablita de... él dice que el x cuadrado, pará, él dice que e a la, acá, que x a la 10, no sé qué, e a la x al cuadrado, ¿no? Cuando x es más infinito, ¿no? Ahora sí, ¿de dónde sacaste esto? tipo tomé alfa, de arriba, ¿no? De x a la alfa, como 10, por ejemplo, y de e a la x tomé como tipo e a la x cuadrado. Tipo esa x la tomé como x cuadrado porque es x. Ahí va, vamos a mirar lo que dice en la tabla. En la tabla dice x a la alfa es de menor orden que e a la x. ¿Ah? Entonces voy a decir que alfa sería 10. Vos tomaste, eso vale para cualquier alfa positiva, así que vos tomaste alfa igual a 10, así que te quedó que x a la 10 es de menor orden que e a la x. Entonces, si vos tomaste e a la x cuadrado como e a la x, no es igual, ¿no? La tabla lo que te está diciendo, si tomás alfa igual 10, es que x a la 10 es de menor orden que e a la x. ¿Cómo haces entrar en la explicación el e a la x cuadrado? Porque el e a la x de la tabla, tipo esa x es como una variable. Y justito da la coincidencia que la variable de ahí es x cuadrado, que tipo, tiene la misma x, ¿me entendés? Pero no son lo mismo, o sea, le a la x de la tabla, la x representa lo que está elevando, o sea, lo que la e está haciendo elevado. Ahí va, está, ahí me gustó más. O sea, está. Acá se podría seguir y hacer entrar en juego el e a la x cuadrado. ¿Tá? Básicamente porque el e a la x a su vez es menor o igual directamente que e a la x cuadrado. ¿Tá? Pero está. La otra es pensar, bueno, la tabla en realidad vale para cualquier u. Ahora, yo lo que quiero es e a la x cuadrado, entonces el u es x cuadrado. Así estoy interpretando lo que vos me decís. Entonces me queda que x cuadrado a la alfa es de menor orden que e a la x cuadrado. Eso vale. Porque el u, sería esto, tiende a más infinito. Esto es cuando u tiende a más infinito. Bueno, como u tomo el x cuadrado. El x cuadrado tiende a más infinito. Si x tiende a más infinito. Bueno, entonces, quiere decir que como u tomé el x cuadrado, entonces el alfa, Vale 5. 5. Ahora sí. Como alfa tomo 5, cuando x tiende a más infinito. Y este es el x a la 10. Entonces, sería esto, verlo como x cuadrado a la 5. Entonces, ¿cómo sería? Calculamos ahí. Trato que aparezca escrito una exponencial comparado con una potencial, pero con la misma variable, u. Entonces, si quieren lo que hago es como un cambio de variable, digamos, básicamente, pero bueno, no lo tengo que plantear como cambio de variable. X tiende a más infinito, y reescribo. Entonces, lo escribo como x al cuadrado a la algo, a la 5, dividido x cuadrado. Bueno, entonces este es el u a la 5 dividido e a la u. Para que acá, esta u acá, no sé qué onda. ¿Dónde salió esa u? No lo puedo agarrar. Ahí está.
No sé cuándo lo corrí, bueno, está. Y ahí es que quedó escrito así como algo que tiende a más infinito, a la 5, dividido E al mismo algo. Y eso tiende a 0 por la tabla, porque algo a la 5 es menor orden que E el mismo algo. El mismo algo acá, el U, es el X cuadrado. Y bueno, ahí sí dio 0 por tabla. Por la tabla. Bueno, una más y hacemos una pausa. Si quieren explicarlo, pueden explicarlo con un cambio de variable. O sea, están parados ahí y dicen, bueno, hago este cambio de variable. Cambio de variable. U igual a X cuadrado. Está. Entonces le queda el límite de X cuadrado es el U. U a la 5 y el X cuadrado es el U. Cuando U tiende a cuánto, hay que fijarse. El X tiende a más infinito, tiende a más infinito también. Si X tiende a más infinito, este tiende a más infinito. Entonces, acá le queda cuando tiende a más infinito. Y bueno, ahí 0 por órdenes. ¿Ya? Por órdenes es usar la tabla, o sea, usar alguna de las tres cosas. Comparar potencial con exponencial o con logaritmo. De lo mismo. Del mismo U. ¿Está? Profe, entonces sí, vamos a comparar órdenes, sí o sí tenemos que hacer un cambio de variable para demostrar o... Y sería una forma prolija de escribirlo. Pero no es completamente necesario, o mejor si lo hacemos. Lo que pasa es que vos tenés que explicar de alguna manera cuál U, ¿viste? Porque escribís esto, algo así. O sea, yo sin escribir esto, o escribís esto, o no escribís nada y pones esto. De alguna manera vos tenés que mostrar qué es lo que viste. ¿De dónde sacaste que X a la 10? Esto, ¿no? Acá llegamos, de alguna manera. Tenés que explicar el Igual razonamiento, también, digamos, ¿entendés? lo Hoy no profe, sé. Claro, también claro, lo sí. puedes sacar tipo por lógica. Digo, o sea, pregunto porque ponele que sabes que x a la 10 es dominado por e a la x. Entonces si tenés e a la x a la 2, sabes que también va a dominar a x a la 10 porque es un número más grande todavía. Bueno, esa es una explicación, la que yo decía, la que viene por acá. Esta explicación se podría terminar. ¿No? O sea, además, e a la x, un número igual que e a la x cuadrado, y se podía seguir, llegas a x a la 10, es el menor orden que e a la x cuadrado. Es otra forma de deducirlo. ¿No? Pero acá, eso fue de casualidad, porque ese era la x cuadrado, pero si fuera así, vamos a suponer que fuera la misma función, ese x tiene más infinito, todo bien, pero tenés esto, x a la 10 dividido e a la raíz de x. ¿Qué haces ahí? Porque vos sabés, imitando esta explicación de acá, sería, bueno, ya sabés que el x a la 10 es de menor orden que e a la x. Ahora, e a la x es mentira que es menor o igual que e a la raíz de x. Al revés, es más chico. Porque la raíz es más chica que la x. Entonces ahí lo que te conviene es esto escribirlo como raíz de x a la 20 sobre e a la raíz de x. Ahí te quedó e a la u sobre u. Digamos, u a la 20 sobre e a la u. Como esta forma es más la forma que hicimos acá con este cambio de variable. U sería raíz de x ahora, ¿no? Se aplica más casos. Acá justo porque el u, a su vez, era más grande que el propio x. El x cuadrado es más grande que el x. Por eso e a la x
pero no es lo que le da la U. Pero si el U fuera raíz de X, no funciona esta línea de argumentación. Si funciona esta, la análoga a esta. ¿Ah? Y acá te quedó, pues un cambio de variable te quedó U a la 20 sobre la U. Tiene 0 por la tabla directa. Tabla. O sea, por órdenes. Sí. Para aplicar órdenes siempre tiene que pasar lo mismo. O tenés que llegar a E a la U, comparado con alguna, o con U, con el U algo, a la alfa, o logaritmo del U. No podés comparar E a la 2x más 1, por ejemplo, U a la 2x más 1, directamente con, yo qué sé, el logaritmo de 3x menos 2. Esta es logarítmica, esta es exponencial, pero no es el mismo U. Si no es el mismo U, en la tabla no está. Hay que argumentar para que sea el mismo U, de alguna manera. ¿Está? La misma cosa, es E a la algo, alguna cosa comparado con una potencial, la misma cosa de la alfa. O si vas a comparar con el logaritmo de la misma cosa. Vamos a poner otro más. X menos 3 a la 7. Esta es una potencial. Esto es una exponencial. Esto es un logaritmo. Ahora, en la tabla no están comparados. En la tabla está comparado E a la algo con logaritmo de lo mismo. Está comparado logaritmo de algo con algo a la 7, pero el mismo algo. Si no es lo mismo, no vale. La tabla no dice lo mismo. En la tabla dice solo lo mismo. ¿Ah? En la tabla dice X con X a la cosa, con E a la X. Y ahí donde dice X puede ir la misma función. Pero no funciones diferentes. ¿No? Bueno, hacemos una pausita y seguimos un rato. 5 minutos. Bueno, seguimos entonces. Vamos a poner a un par de ejemplos más de aplicar la tabla de órdenes. Un comentario de los límites anteriores que no lo hice. Por ejemplo, este. Si uno lo trata de resolver al principio, común y corriente, digamos, acá le queda que tiende a más infinito el de arriba y a más infinito el de abajo. Es una indeterminación. Por eso es que nos pusimos a hacer alguna cosa. ¿No? Sí. Acá también, esto también, el primer límite también era infinitos son infinitos, indeterminado. Entonces hay que hacer algo. ¿No? Justamente, las tres cosas tienen infinito acá, ¿no? Este logaritmo tiene infinito, esto tiene más infinito también, esto también. Bueno, en la tabla te está diciendo que los cocientes tienden a cero, ¿no? Este sobre este, va a ser un infinito sobre infinito, tiende a cero. Este sobre este también es un infinito sobre infinito, pero según la tabla eso tiende a cero. Y bueno, acá, este sobre este también tiende a cero. Entonces en la tabla lo que hace es resolver algunas indeterminaciones infinitas sobre infinito, diciendo que da cero. Bueno, entonces vamos a mirar un par de ejemplitos más. 3. Vamos a hacer así fácil. Límite cuando x tiende a más infinito. Límite cuando x tiende a más infinito de esto. A ver. Vamos a poner raíz cúbica de x. Perdón. Bueno, así. E a la x dividido raíz cúbica de x. ¿Cuánto da? Infinito. Infinito, dice el compañero. ¿Alguien dice alguna cosa diferente? No, tiene infinito, sí. ¿Quién da más infinito? Bárbaro. Ahora viene la pregunta, ¿por qué?
Porque sí. Porque sí, ahí te sacaste el 0. Comparación de órdenes. Por comparación de órdenes. Bueno, entonces, ¿qué órdenes estás Bueno. comparando? Exponencial y potencial. Claro, este es el x a la 1/3. Según la tabla, x a la 1/3, o sea, que sería la raíz cúbica de x, eso es de menor orden que era x, ¿no? Cuando x tiende a más infinito. O sea, lo que te está diciendo que es, ¿qué significaba de menor orden? Está diciendo que, ¿qué cosa tiene a cuánto? Que es que algo sea de menor orden que otra cosa. Que el cociente, Se te cortó. cuando pones el de menor orden, arriba, o sea, en el número. Ahí va, te dice pero che, te dice que raíz cúbica de x y a la x, dice que eso tiende a 0. Bueno, cuando x tiende a más infinito. Bárbaro. Eso es lo que dice la tabla. Ahora, de ahí a llegar a esto, no sé cómo estamos haciendo todavía. Este cociente y este cociente son parecidos, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, en la tabla lo que te dice, tomando alfa igual a 3, tomando alfa igual a 3, a 1/3 digo, en la tabla, esto es por tabla. De orden, ¿no? por orden. ¿No? Entonces lo que tenés es este límite de 0. Ahora, ¿por qué eso? ¿Cómo a partir de eso sale esto? Que este tiende a más infinito. ¿Se entiende la pregunta? Porque en la tabla no dice que esto tiende a más infinito. En la tabla lo que dice es que esto tiende a 0. ¿Cómo sale? A partir de esto. Y si invertís el cociente de abajo y decís que tienen que tener. Ahí se te cortó, pero más o menos se entendió. Digamos, si me planteo ahora e a la x sobre raíz cúbica de x, que es lo que me preguntan, yo lo puedo escribir como 1 dividido e a la x sobre raíz cúbica de x. No, porque eso no hay cosa. 1 sobre raíz cúbica de x dividido e a la x. El otro día hicimos ese truquito. A sobre b es 1 sobre b sobre a. Y el numerador puede pasar dividiendo el denominador, son iguales. Y bueno, y ahí apareció el que yo sé que vale 0, o que tiende a 0. Además está claro que son números positivos estos. ¿Sí? Entonces ahí, por la tabla, este de acá abajo, tiende a 0. Eso es lo que me dice también a 0. Y yo sé que son positivos, 0 más. Bueno, ahí quedó, entonces es 1 dividido algo que tiende a 0 más, tiende a más infinito. Y ahí cerró la explicación de por qué tiende a más infinito. ¿Ah? Entonces, bueno, entonces ese ejemplo. Bueno, y un último ejemplo. A ver, lo vamos a poner así. Esto. Bueno, pero vamos a mirar entonces. Si el de mayor orden está abajo, tiende a 0. Eso sale por la tabla. Ahora, si el de mayor orden está arriba, como pasó en esto, en vez de 0 es infinito. O sea, porque siempre es lo mismo. Es el mismo tipo de argumento, ¿no?
Entonces, uno a veces pone de acá, pasa para acá y pone por órdenes directo. Aunque la tabla lo que te dice es que el de menor orden dividido el de mayor orden es 0, eso es lo que te dice la tabla. Bueno, haciendo este truco se deduce que ahora, el de mayor dividido el de menor es más infinito. Es infinito. Y siempre es por este argumento, digamos. ¿Sí? Porque el numerador pasa dividiendo el denominador y te queda algo que está en la tabla. ¿Sí? Porque así tal cual en la tabla no está. La tabla no te habla sobre este dividido este. En la tabla te habla de este de abajo dividido el de arriba. ¿Sí? Es esto que estuvimos viendo acá en el ejemplo. Y eso se va a aplicar en general. Bueno, entonces vamos a mirar un último ejemplo. 4. Como este que te digo así, límite cuando x tiende a más infinito, ponele, y pongo, no sé, ponele x al cubo, ponele por decir algo, dividido e a la algo, no sé, yo qué sé. E a la, yo qué sé, 2 a 1 más 2 logaritmo de x. ¿Cuánto va? 0. 0. ¿Alguien dice alguna otra cosa? Bueno, vamos a ver si es 0, a ver. Bueno, ¿por qué sería que es 0? El de abajo tiene más rápido. ¿Por qué tiene más rápido a más infinito? Porque e al algo. Sí, Ah. O sea, sería una exponencial. claro, pero los logaritmos yo también estaba más infinito. O sea, si dijera así, si dijera e a la 1 más 2 logaritmo de x, y arriba dijera 1 más 2 logaritmo de x, al cubo, ahí te lo compro, porque ahí eso es u cubo sobre e a la u. Aquí no sé. Es una exponencial con la potencial de la misma variable u, de la misma cosa. Pero acá no es la misma cosa, porque e a la esto, y lo que está al cubo no es eso, es otra cosa. Es lo que yo decía hoy acá arriba. En la tabla están comparadas estas tres cosas. E a la u a la alfa y logaritmo de u. El mismo u tiene que ser. Por ejemplo, este con este no tiene el mismo u. Estos dos tampoco pasan. ¿No? Por ser e a la algo no va a ser más grande que el logaritmo de otra cosa. Hay que ver qué cosas son. Bueno, justamente puse este ejemplo para que pase eso. Porque este ejemplo se puede resolver sin así nomás. Bueno, vamos a escribir x cubo. Vamos a no escribir, vamos a ser vagos. Agarro esto. Y lo escribo así. X cubo. El de abajo lo puedo escribir como e por e a la logaritmo de x2. A ver si están de acuerdo. O sea, ahí tenés la exponencial de una suma, ese producto, ¿no? Producto de potencia igual base, te da e a la 1 y después e a la 2 logaritmo de x. Y 2 logaritmo de x es el 2 entra como el exponente, por la propiedad del logaritmo. Es como este 2 logaritmo de x es igual al logaritmo de x cuadrado. Y logaritmo ¿Está bien de hacer eso? y logaritmo, ¿eh? ¿Está bien hacer eso? ¿Cómo? Cambiar el 2 logaritmo de x a cambiarlo a logaritmo de x cuadrado. Claro, esa es la propiedad. Logaritmo de x a la alfa es alfa logaritmo de x.
Yo me prendo 2, el algoritmo. La que usé, el alfa con alfa igual 2. ¿Sí? Bien. Ah. Bueno. ¿Y cuánto da E al algoritmo de x cuadrado? Infinito. X cuadrado 2. X cuadrado. Solo porque- Y sí, te pega una función y por inversa. Así que esto me queda x sobre E. Y tiende entonces a cuánto. A 0. Pará. ¿A más infinito? Es x dividido un número fijo y el x tiende a más infinito. Ah, claro, claro. Para que se me bugueó el puntero. Está, ahí quiso andar de vuelta. Bueno, así que es más infinito. Así que esto está más. Es más infinito. Pero Así que entendieron que somos. hay que ver, dice, porque acá dice, E a la una cosa que crece despacito. Entonces en total es despacio. ¿Ah? No es E a la X comparado con X a la 10. Acá es E a la algo que crece con el mismo algo que crece igual a la 10. Ahí gana este. Este es el mayor valor. Ahora vamos a decir E a la algo acá y E a la, y otra cosa a la 10. Hay que ver estos dos, cómo son. No es lo mismo acá que acá. Acá yo le puse, te lo voy a escribir como E a la algo. Puse E a la algo, que es una basura, que crece muy despacito. Y digo, será E a la eso, pero igual ganó este. Fíjate que el de abajo al final lo que terminó siendo. Este de abajo mira lo que terminó siendo, un x cuadrado pichi. El x cubo ganó. ¿Tá? Así que no es que E a la algo, acá ya tengo 0. No, hay que ver qué es. ¿Ah? Por eso les insisto que tiene que ser el mismo U. ¿Tá? Ahí está. Bueno, entonces, bien, entonces este último ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver algunas cosas teóricas de órdenes también, para qué me sirve órdenes. Y bueno, entonces lo que vamos a ver es que nos sirve para calcular equivalentes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner una nueva page acá. Si el no me caliento. Está. Bueno, entonces vamos a poner una propiedad. Vamos a suponer que tenemos una función f de x que es de menor orden, ponerle que otra g. Cuando el x tiende a, yo qué sé, alguna cosa. ¿Ah? Bueno, entonces, el f de x más g de x va a ser equivalente al de mayor orden. Bueno, ¿cómo lo demostrarían? O sea, sería, una forma de leer esto sería, si yo tengo una suma, y uno de los sumandos es de mayor orden que el otro, la suma es equivalente al de mayor orden. Como quien dice, este lo puedo despreciar y quedarme con el de mayor orden. Quedarme con este que es equivalente. Eso ya nosotros lo usábamos antes con los polinomios. ¿Se acuerdan que nos quedábamos con el de mayor grado? Y bueno, es un caso particular de esto, porque el de mayor grado es el de mayor orden. Entonces, el polinomio, que es una suma de varios términos, queda equivalente al término de mayor grado, que es el de mayor orden, el que domina. ¿Ah? Bueno, entonces ahora acá estamos como generalizando eso. Y ahora vamos a hacer algunas aplicaciones. Pero bueno, ¿cómo lo demostraríamos esto? A ver. Viendo si el cociente es igual a 1. Si tiende a 1. ¿Ah? Entonces me planteo el cociente.
le planteo f de x más g de x dividido g de x. ¿Y qué harían acá? ¿Por qué va a tender a 1 esto? Podés separar los cocientes en dos cocientes. En dos cocientes. Por un lado, f de x sobre g de x. Y por otro lado, g de x sobre g de x, que es 1. Entonces, El término de la izquierda tiende a 0 porque g de x. por esto. Por hipótesis, esto es 0. Por hipótesis, por demostración. Como en el amarillo. Entonces, en una suma, el de mayor orden, una suma es equivalente al de mayor orden. Tiene que haber uno de mayor orden. Bueno. Bueno, vamos a poner una generalización. En vez de sumando 2 nomás, sumando varios. Sería así. Vamos a suponer que tenemos varias funciones. F sub 1, de x que es de menor orden que g. Otra f sub 2, que es de menor orden que g. Y así hasta ponerle una f sub n, que es de menor orden que g. Varias funciones que son de menor orden que g, que es una función g. Bueno, todo eso cuando x tiene alguna cosa. f1 de x más f2 de x más sigo más fn de x más g, eso va a ser equivalente a la g. ¿Ah? Bueno, y dejo como ejercicio demostrarlo. Nosotros lo hicimos para cuando eran dos sumando nada más. Y bueno, si son muchos sumando también, y hay uno que es el de mayor orden, bueno, entonces toda la suma es equivalente al de mayor orden. Bueno, sería imitar lo que hicimos en esta demostración, pero para el caso en donde dice f, en realidad no es una sola f, sino que son varias. F1, F2, F3, hasta una cierta cantidad n. ¿Ah? ¿Preguntas de esto hasta ahí? Entonces, No. saber... ¿Eh? No hay duda. Saber órdenes nos permite saber equivalentes. Porque yo tengo una suma y me doy cuenta cuál es el de mayor orden, si es que hay alguno, entonces eso me permite sacar un equivalente de la suma. Entonces, esta es la manera en que saber órdenes me permite conocer equivalentes. Vamos a poner unos ejemplos. Bueno, vamos a suponer que me dicen así, límite, cuando x tiende a más infinito, vamos a suponer como raíz cúbica de x más logaritmo de x sobre raíz cúbica de x más x al cuadrado más raíz de x. ¿Cuánto da?
¿0? Sí. ¿Por qué? Porque el numerador es equivalente a raíz cúbica de x y el denominador es equivalente a raíz cuadrada de x. ¿Por qué ambos Y equivalentes? ¿Por qué el numerador es equivalente a raíz cúbica de x? porque raíz cúbica de x es de mayor orden que el logaritmo de x. Ahí va. Le ponemos, eso es equivalente a raíz cúbica de x, porque raíz cúbica de x es de mayor orden que el logaritmo de x, lo cual es cierto por tabla. Y lo bajo porque es equivalente a qué dijiste, a raíz de x. Porque, bueno, es lo mismo. Raíz cúbica de x es de menor orden que raíz cuadrada de x. Por órdenes, por la tabla de órdenes. Cuando uno pone por órdenes es porque aplicó la tabla. ¿No? Bueno, entonces, como son equivalentes, ¿qué onda? Hasta ahí te seguí, dale. Entonces, este es equivalente a raíz cúbica de x. El de abajo es equivalente a raíz cuadrada de x. ¿Y? Entonces todo el cociente es igual a, es equivalente a raíz cúbica de x sobre raíz cuadrada de x. Ahí va. Y tiende a 0 porque, bueno. Ahí va, está ahí, está ahí. Entonces puedo sustituir, que va a tener igual el límite, digamos. En vez de poner la suma de arriba, sustituyo la suma por su equivalente. Ahora también, sustituyo la suma por su equivalente. Y va a tener igual límite. Acá no se pone equivalente. Lo que es equivalente es esto a esto. Ahora, los límites de esas cosas son iguales. O sea, está mal poner que estos límites son equivalentes y también está mal poner que esto es igual a esto. Las funciones son equivalentes, los límites son iguales. Dale, bueno, ahí está, y esto es una cuenta, ahí está, después sigue más infinito. Esta parte no la aplicamos nada. O sea, todo eso va a dar este límite, o sea, digamos, esto es x a la 1 sobre x a la 1/6, ¿no? 1 sobre raíz sexta de x. Es 1/2 menos 1/3 y tal, eso da 0. 0 más, inclusive. Bueno, dejamos 0. ¿No? Bueno, pero acá era el paso. Esto era lo nuevo. ¿No? Entonces, fíjate, tenemos una suma y nos quedamos con el de mayor orden. Es como cuando tenemos el polinomio. 10x al cubo menos 6x cuadrado menos 8 es equivalente al 10x cubo. Nos quedamos de todos, nos quedamos con el de mayor orden. No vale solo para polinomio, vale para cualquier suma de cualquier cosa. Mientras haya uno de mayor orden, ¿tá? Entonces esa reglita que uno aprende con los polinomios, en realidad es más general, y acá la estamos usando, porque esto no es un polinomio. Pero bueno, esa suma es equivalente al de mayor orden. En el de polinomios, sería como decir el de mayor grado. Está. Ejemplito. A ver, con ese ejemplo va a andar. ¿Qué pasa si decía así? Poner que uno parecido. Suponete, bueno, es tan parecido que lo voy a copiar. Suponete que es lo mismo así, ¿está? Pero tiene coeficiente. Poner que, no sé, raíz cúbica de x más 3, más, no sé, más 4 logaritmo cúbica de x. Lo voy a escribir un poco con más espacio. Bueno, por 4 por logaritmo de x. Y acá voy a poner que sea, en vez de más, que sea, yo qué sé, menos 5 por x cubo y este vaya multiplicado por 2. Y este multiplicado por 1 nomás, no pasa nada. Si fuera así el límite este. Es igual que antes, pero le puse coeficientes, ¿está?
A este le puse por 4, a este le puse... Este sería por menos 5 porque quedó un menos. Y este quedó por 2, y este quedó por 1. Este, ¿cuánto da? ¿Oh? Algo horrible. Algo horrible. Da algo horrible. Está bien. Esto es hermoso, ¿cómo que es horrible? ¿No será que da lo mismo, pero por menos un quinto? Claro, pero ¿cuál es el argumento? A ver. Y que multiplicar por un coeficiente no cambia los órdenes. Ahí va, ese es el asunto. Exactamente eso. Porque, por ejemplo, miremos arriba. Arriba dice, arriba sería, yo tengo dos sumandos, la raíz cúbica y el otro 4 por logaritmo de x. Entonces, yo lo que sé es que la raíz cúbica es de mayor orden que el logaritmo de x. Es lo que usamos acá. Ah, para que yo escrito 4 ahí, ¿no? 4 acá no había. El que raíz cúbica de x es mayor que el logaritmo. Ahora, ¿pero qué pasa con el raíz cúbica de x versus el 4 del logaritmo? ¿Seguirá siendo de mayor orden este? Este es mayor que el logaritmo, pero seguirá siendo de mayor orden que 4 el logaritmo de x. Es una pregunta. Después acá abajo lo que sabemos es que entre raíz cúbica de x y raíz de x, el que gana es raíz de x. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Si lo multiplico por 2 al raíz cúbica y el raíz por 5, ¿sigue ganando este? Si multiplico por coeficientes, cosas que yo ya sé que son de distinto orden, ¿siguen siendo, se mantiene? Bueno, la respuesta es que sí. Es lo que dijo el compañero, multiplicar por coeficientes no altera cuál es de mayor orden. O sea que la explicación sería la misma. Este es equivalente a raíz cúbica de x, ¿ah? Porque al ser de mayor orden que el logaritmo, va a ser de mayor orden que 4 el logaritmo. Multiplicado por un coeficiente fijo no va a cambiar eso. Y el de abajo va a ser equivalente, el de abajo va a ser equivalente a menos 5 raíz cuadrada de x. ¿Por qué? Porque raíz de x le gana a raíz cúbica de x. Entonces, multiplicado por coeficientes, este sería menos 5, este sería 2, también va a pasar lo mismo con todo. Todo esto va a perder con todo esto. ¿No? Entonces, esto seguiría igual que antes. Pero entonces, ¿cómo sería esa propiedad de que se multiplica por coeficiente y no pasa nada? ¿Cómo la enunciarían? Sería así, sería, si yo sé que f de x, bueno, cuando tiene más infinito, algo, entonces, ¿qué? ¿Cómo lo escribirían? Lo de multiplicar por coeficiente no pasa nada con los órdenes. No cambia el orden. Capaz sería... No, mejor nada, nada. Dale, jugátela. Y o sea, yo quería poner, sin tener en cuenta lo de los órdenes, lo de dominar ahí que pusiste, que por ejemplo A por G de X es equivalente a G de X, pero claro, ahora veo que no queda bien así. Claro, lo que pasa es que en realidad no existe eso del qué es el orden de algo, en definitiva. Lo que hay es tener orden más grande que el otro. Es como que, por eso no está tan bueno hablar de orden, de los órdenes, digamos. ¿Está? Se puede definir qué es que dos cosas tengan igual orden, pero sin definir qué es el orden. ¿Está? Dos cosas tienen igual orden si su cociente tiende a un número diferente de 0. Si son equivalentes, tienen igual orden. Pero nosotros no se puede definir qué es tener igual orden, pero es complicado definir qué es el orden de algo. Es decir, si estamos hablando de monomios como en un polinomio, ahí está claro, yo qué sé. Te digo tener, no sé, vamos a decir, un polinomio, 5x cubo menos 2x cuadrado. ¿No? Ahí podríamos decir que esto tiene orden 3, porque grabas 3, esto tiene orden 2. Pero el logaritmo de x, ¿qué orden tiene? ¿Qué número? ¿Qué es el orden? O sea, ¿cuál es el orden?
No sabemos qué es el orden. Lo que sabemos es que algo tenga mayor orden, una frase completa, que otro. ¿Está? Entonces lo que importa es cómo se comparan, cómo se comporta el tema de tener mayor orden que otro. El orden en sí de algo no estaría definido, no estaríamos definiendo. Lo que estamos definiendo es el domina. Por eso la palabra domina sería la adecuada, aunque en realidad todo el mundo dice mayor orden, menor orden, como si hubiera algo que fuera el orden. Bueno, porque es lo que se viene haciendo, y yo mismo hago eso, porque es lo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces, sería, vos decías, decir, bueno, el orden de f de x es igual al orden de alfa por f de x, y ya está. Pero lo que pasa es que, ¿qué es el orden de una función? No está dicho. ¿No? Bueno, entonces acá podría terminar así. Entonces, yo qué sé, alfa por f de x también va a ser el menor orden que beta por g de x. ¿No? Si alfa y beta son reales, diferentes de cero. Si son uno mayor orden que el otro, multiplicado por números, también sigue siendo mayor orden que el otro. ¿Está? Entonces la demostración de esto queda como ejercicio. Hay que hacer cociente y yo que tenga cero, sabiendo que este cociente tiene cero. Está bastante fácil. ¿No? Bueno, entonces usamos esa propiedad. Entonces, esta es la forma en que saber órdenes me permite hallar equivalente. ¿Por qué? Porque en una suma es equivalente al sumando de mayor orden. Si es que hay uno de mayor orden. Pues podría ser el caso de que hayan dos que no sea ninguno de mayor orden que el otro, y ahí habrá que ver. Bueno, entonces para terminar, por hoy, vamos a ver al revés. Cómo saber equivalentes me ayuda a saber órdenes. Bueno, entonces, ¿cómo sería la historieta esta? A ver. Vamos a suponer que yo sé que... Bueno, no sé si dije... Recién vimos cómo saber órdenes me ayuda a saber equivalentes. Y ahora vamos a ver cómo saber equivalentes me ayuda a saber órdenes. Vamos a suponer que yo tengo una función f, una f, que es equivalente a una, ponerle f1. Bárbaro. Tengo una g, y una g que es equivalente a una g1. ¿Ah? Entonces, yo quiero comparar f y g. Pero bueno, lo que yo sé es que f es equivalente a un f1 y g es equivalente a un f1. Y sé comparar f1 con g1. Y también sé que, ponerle que la f1, esa es de menor orden que la g1. ¿Ah? Bueno, entonces, la f es de menor orden que la g. Toda la historia siempre cuando x tiende a algo. Todos los equivalentes y órdenes que están los cuatro, todo siempre cuando x tiende a algo. ¿No? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto. Y después vemos si lo probamos, si lo probamos después o cuándo. Entonces pasamos una raya acá y vamos a hacer ejemplos de esto. Siempre pienso que el rojo no se ve. ¿Ustedes ven bien el rojo o alguien tiene problemas con...? No, la pregunta es, ¿alguien tiene problemas con el rojo? ¿Con el color rojo este? Es como que no sé si se ve bien. No, se ve. Se ve bien. Ah. Bueno, entonces, yo te voy a poner así un ejemplo, no sé, uno. Tengo el límite. Cuando x tiende a más infinito. A ver,
Bueno, vamos a hacer así. Raíz de el cubo más 1 menos logaritmo de logaritmo de e a la x más 1. No, logaritmo de x más 1 no. Logaritmo de x ponele 5 menos 4x cubo más 1. Este límite, ¿no? A ver ahí. Bueno, entonces ahí tenemos, es infinito menos infinito, ¿tá? Entonces algo hay que hacer. Entonces tenemos una, infinito menos infinito, entonces tenemos un problema ahí de indeterminación. Pero digamos, es una suma, ¿no? Es esta función más menos 1 por esta función. Entonces, de esa suma va a ser equivalente al que sea de mayor orden de los dos, si es que hay alguno que sea de mayor orden. ¿No? Entonces podría ser, yo sé, me queda equivalente a esto. Si me queda equivalente a eso, listo, tendría más infinito. Pero capaz que me queda equivalente a este. Al menos logaritmo de toda la cosa. Y tal, en ese caso va a tender a menos infinito. Yo resolviendo cuál de los dos es de mayor orden, saco el equivalente, porque la suma es equivalente de mayor orden, y con eso hallo el límite, o esto. Bueno, pero entonces, ¿cómo me doy cuenta yo cuál de los dos es de mayor orden? ¿Cómo puedo hacer para darme ¿Podemos cuenta? sacarle un equivalente a cada término? Ahí va. Es usar lo anterior. Saco un equivalente a cada término y comparo los equivalentes. Ahora vamos a ver, este que está acá, ¿a qué es equivalente? A raíz de x cubo. A raíz de Cubo. x. Porque nosotros dijimos, o sea, acuérdense, acá estamos explicando un montón de cosas juntas. Si dos cosas son equivalentes, elevados a la misma potencia son equivalentes. Yo sé que el x cubo más 1 es equivalente al x cubo. Entonces, le saco raíz a cada uno, son equivalentes. Perfecto. Así que ese es el raíz cúbica de x, más conocido como x a la 3 medios. Bárbaro. ¿Y este de acá a qué es equivalente? 5. Sí, al logaritmo de x Al logaritmo de x a la 5. De vuelta, ¿por qué? Porque dijimos, esto es equivalente a x a la 5. Y tiende a más infinito. Y si yo tengo dos cosas que tienden a más infinito equivalentes, los logaritmos de eso también son equivalentes. Esa es una propiedad que usamos. ¿No? Logaritmo de x a la 5, más conocido como 5 logaritmo de x. Entonces acá saqué un equivalente del primer sumando y un equivalente del segundo sumando. Ahora, estos dos, ¿yo me doy cuenta cuál es el de mayor orden? El de la potencia. El de la potencia. Porque, de vuelta, el de la potencia, yo sé que es de mayor orden que el logaritmo, por la tabla. Y por la propiedad que vimos, si lo multiplicás por un coeficiente, eso se mantiene. O sea, yo estos equivalentes sí los sé comparar. Este es el de mayor orden. Bueno, pero entonces eso pasa con el original. Este es el de mayor orden que este. Y eso último es esto de acá. Yo tengo una F que quiero comparar con G y no me doy cuenta qué onda. Pero sé que un equivalente a F y un equivalente a la G sí se comparan así
Entonces las originales se comparan igual. Entonces, para comparar el orden de este con el de este, digamos, para ver cuál es de mayor orden, comparo cuál es de mayor orden entre equivalentes. Lo que me dé acá abajo vale al comienzo. Pero no haberla mareado mucho. Entonces da más infinito. O sea que esto es equivalente a este. X cubo más 1. Que ya habíamos visto que es equivalente a X. 3 medios más infinito. Lo que quería hacer es esto, resolver este equivalente viendo cuál es el mayor orden. ¿Cómo veo cuál de los dos? Me fijo equivalentes, más simple es cuál es el mayor orden. Porque cuando uno saca un equivalente, uno busca un equivalente más sencillo. Y comparar órdenes de cosas más sencillas es más fácil que comparar los órdenes de las cosas al comienzo. Fíjate, es complicado y es complicado. ¿Cuál es el mayor orden? Yo qué sé. Ahora que encontré equivalentes simples, es más fácil de darse cuenta. ¿Ah? ¿Preguntas de esto que alguien ahí habló y yo lo corté? Bueno, estamos en hora. Así que dejamos por acá y lo que viene hacemos... Ya vimos todas las propiedades, ya las vimos. Lo que vamos a hacer la que viene es hacer ejemplos. Practicar, hacer ejemplos de límites. ¿Está? Aplicando todas las propiedades, vamos a hacer toda una clase con ejemplos. Bueno, gente, no sé, nos vemos mañana. Le mando un abrazo, vamos arriba. Dale, Chao. che, muchas Dale, nos vemos, profe. gracias. Nos vemos. ¿Pago día de consulta? Sí, 17:30. 19:30. Está buenazo. Vamos arriba. Gracias.